Ok, nos quedamos aquí en el funcionamiento desde en psicología. En psicología se centra en el centro de la conciencia y el comportamiento como procesos adaptivos que ayudan a un organismo a juntarse en su entorno, ¿sí? Se opone al estructuralismo al no usar la introspección como método principal, favoreciendo enfoques más objetivos. Sentó las bases para el desarrollo del conductismo y la psicología de Gestalt. Aquí habla un poquito más en cómo se centra el funcionalismo en la psicología, que viene siendo más en la conciencia, en el comportamiento de nosotros mismos, en cómo somos al dirigirnos y así, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito más sobre el funcionalismo en la psicología. Nos va a hablar más en el comportamiento, en la teoría del comportamiento, etcétera, ¿sí? Vamos a ver. Hola, hola amigos y amigas de Psique Académica. En esta ocasión hablaremos del funcionalismo como segunda gran escuela psicológica de la mano del norteamericano William James. James nace en el año de 1842 en Nueva York. Él fue médico y fue filósofo. Dentro de la filosofía, James era muy asiduo a la filosofía pragmática, ese pensamiento de que las cosas deben servir para algo, ese pensamiento de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, creamos, debe tener un fin útil y debe servir para algo. Al encontrarse él con la psicología de la época, la psicología estructural, la cual quería era ver cuáles son los contenidos de la mente, se encontró con un dilema, porque comprender los contenidos de la mente no es algo práctico. El saber que hay 30.500 elementos de la percepción, como decía Tishner, no es algo que sea muy práctico para trabajar con eso. Entonces, James comienza a centrarse más no en qué es lo que hay en la mente, sino cómo funciona la mente y por qué la mente funciona de esta manera. Para eso, James toma sus estudios que había hecho durante muchos años de la teoría evolucionista de Charles Darwin y ahí entonces asociando, él llega a la conclusión que la mente o lo que él llama conciencia funciona de manera adaptativa al ambiente donde nos encontramos. Prácticamente cada proceso psicológico básico de nosotros, percepción, sensación, atención, memoria, el mismo pensamiento, funciona de manera adaptativa. Es decir, nosotros como seres humanos desarrollamos la conciencia con el fin de podernos adaptarnos mejor y así poder sobrevivir a nuestro ambiente. En el año de 1890, él produjo, por un lado, el libro Principios de Psicología, que se va a constituir en la base del funcionalismo. En este libro, él trabaja principalmente cuatro aspectos de la psicología. Por un lado está la conciencia, por otro las emociones, de tercero los hábitos y por último algo a lo que él le llama voluntad o el libre albedrío. Vamos a ver en esta entrega los tres primeros. Comencemos con la conciencia. La conciencia para James era el centro de la mente. A través de la conciencia nosotros pensamos y actuamos. Y esa conciencia se va a dar de manera adaptativa. En primer lugar, él lanza un término que incluso hoy día en psicología es utilizado, el término flujo de conciencia, haciendo notar que la conciencia no es algo estático, sino que es un proceso dinámico. La forma en la que nosotros actuamos, pensamos, percibimos, va a cambiar con el tiempo, porque nosotros actuamos, pensamos, sentimos de acuerdo a las experiencias y aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y como esos aprendizajes van cambiándonos a nosotros, por ende, la misma conciencia y la forma de percibir las cosas va a cambiar. Y estos cambios de la conciencia se dan para nosotros adaptarnos con mayor facilidad a nuestro medio y poder sobrevivir en esta vida. Ese es de los términos principales desde el funcionalismo, la conciencia como instrumento de adaptación al medio.
Como segundo, vamos a trabajar los hábitos. A través de los aprendizajes de esta vida y de nuestras experiencias, nosotros vamos creando hábitos. Hábitos que pueden llegar a ser beneficiosos, adaptativos y algunos otros no. Pero estos hábitos, que son comportamientos repetitivos a lo largo de la vida, van sucediendo para nosotros tratar de estar bien, para nosotros tratar de crecer, evolucionar y por ende adaptarnos de mejor forma al ambiente. Un hábito es una conducta repetitiva. Por ejemplo, el estudiar es un hábito. Yo puedo crear un hábito de estudio y eso me va a ayudarme a adaptarme mejor porque si estudio entonces va a ser más fácil conseguir un empleo se traduce en que voy a poder ganar dinero y de esa manera sobrevivir de mejor forma. Entonces los hábitos se dan en dirección nuevamente hacia nuestra supervivencia. Y estos hábitos van creando, decía él, estructuras en nuestra mente, en nuestro cerebro, que de alguna forma van haciendo que nosotros hagamos una actividad de forma más fácil. Si creamos el hábito de tocar guitarra, por ejemplo, entonces cada vez vamos siendo mejores intérpretes de guitarra. Y esto tiene su correspondencia fisiológica en nuestro cerebro. Y por último, las emociones, que de hecho hay una teoría emocional que es la teoría James Lange, que es bastante controversial para la época. En primer lugar, la emoción se tomaba como hay un estímulo del ambiente, ese estímulo entonces se procesa en nuestra mente y después más adelante vamos a tener reacciones fisiológicas. Por ejemplo, yo me puedo enterar de una noticia muy triste, entonces eso pasa a mi conciencia y siento tristeza. Esa tristeza más adelante va a tener unos componentes fisiológicos, por ejemplo, en las expresiones faciales, en la forma del cuerpo, la emoción se va a traducir en la fisiología. Sin embargo, la teoría James Lange propone que primero se encuentra el estímulo del ambiente y después no pasa directamente a la conciencia o a la mente, sino que primero pasa a través de nuestro cuerpo y más adelante la emoción va a ser nuestra respuesta a los cambios fisiológicos que tengamos respecto a ese estímulo ambiental. Por ejemplo, el miedo. Pongamos una situación. Vamos caminando por la calle y vemos una serpiente. Eso hace que nuestro cuerpo tenga reacciones de miedo como por ejemplo las palpitaciones del corazón comienzan a elevarse, uno comienza a hiperventilar, tal vez uno comienza a sudar. Y esas reacciones fisiológicas entonces es la que la conciencia va a interpretar como, oye, tengo miedo. Y es ahí donde va a llegar a la conciencia. Para James la fisiología es muy importante. ¿Por qué? Porque el aspecto fisiológico no se puede separar de la mente. Ambos se retroalimentan. En el caso del miedo, entonces tengo las reacciones fisiológicas porque veo la serpiente. Eso hace que yo me asuste, ya eso es algo en la mente. Y cuando me asusto, ¿qué pasa? Veo que tengo reacciones fisiológicas mayores. ¿Por qué? Porque si me asusto, entonces el corazón comienza a latir más rápido, comienzo a hiperventilar más, comienzo a temblar y eso hace que tenga más miedo. Entonces tú no puedes separar la mente de la fisiología porque ambos se encuentran íntimamente ligados para nosotros poder adaptarnos y así sobrevivir al ambiente. El funcionalismo busca precisamente comprender la mente desde un punto de vista práctico y este punto de vista práctico lo hallan a partir de esa relación de los estímulos ambientales con nuestras respuestas. En ese sentido, adaptación va a ser el término clave y fundamental para comprender la conciencia o la mente desde un punto de vista funcional. Esto fue Psique Académica. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chao, chao. Ok, aquí nos hablaba un poquito más como de la conciencia, en cómo se Hola, basa en hola, en la amigos y amigas de psicología, Psique Académica. ¿sí? En esta ocasión hablaremos del funcionalismo como segunda gran escuela psicológica. Déjenme lo quito, espérenme. Ujú. Vamos con el siguiente tema.
Listo. Vemos que aquí nos habla un poquito del funcionalismo estructuralista. Vamos a leerlo y vamos a ver más adelante el siguiente. Dice Augusto Comte, fue un filósofo francés, que es el que también se está ahora en el video, que acuñó el término sociología y es considerado su fundador, buscando establecerla como una ciencia positiva basada en el método científico. Su aporte principal fue el desarrollo del positivismo, una filosofía que postula el conocimiento solo puede basarse en la observación empírica y la ciencia. Comte creía que la sociología como ciencia perdón, más compleja, debía analizar la sociedad de la misma manera que otras ciencias naturales, buscando descubrir las leyes que rigen su desarrollo y orden. Sí, vamos a ver. Espérame. Vamos a ver sobre qué es la referencia de positivismo. Ya sabemos que la sociología, ya vimos lo que es el funcionalismo, ahora vamos a ver con esas palabras claves igual qué es el positivismo. Es algo que debemos saber, que es algo, una rama. Mm, es una rama filosófica que nos ayuda. Ok, espérame. Si se corta en el que estamos en video, continuamos, ¿ok? Listo. A lo largo del siglo XIX, en Europa se desarrolló una importante corriente filosófica que será muy influyente en las ciencias humanas y el pensamiento occidental, el positivismo. Esta notable corriente filosófica se derivó del empirismo y terminó de tomar forma gracias a las ideas del filósofo francés Augusto Comte, quien es considerado como uno de los primeros filósofos de la ciencia. Las ideas del positivismo tendrán un enorme impacto en la cultura occidental a lo largo de todo el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. De hecho, su importancia fue tanta que varios principios del positivismo hoy en día siguen estando vigentes en algunas áreas de las ciencias humanas. Pero, a todo esto, ¿qué es exactamente el positivismo? Bueno, el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único saber válido es el conocimiento que proviene del método científico. Y es que, para el positivismo, el conocimiento verdadero solo se podía derivar de la experiencia sensorial, interpretada a través de la razón y la lógica. Por este motivo, los positivistas estaban convencidos de que los juicios de valor y la especulación teórica propia de la filosofía no eran relevantes para la producción de conocimiento auténtico. Según ellos, para esto, lo realmente importante